Bueno, pues vamos a resolver este ejercicio de cambio de base. Entonces, lo recordamos. Nos decía, dadas las bases de R2, B igual a 1 U2, B' V1 V2, donde U1, U2, V1, V2 son estos vectores. Fijaros que todos ellos nos los dan escritos en la base canónica. Por ejemplo, el U1 es una vez el S1 más dos veces el S2. Nos piden, en primer lugar, coordenadas del vector W, 2, 3, nos lo dan también en la canónica, y nos lo piden en las bases B y B', ¿vale? Pues entonces vamos a empezar por resolver el apartado A. En el apartado A, el vector V es el 2, 3, en la canónica. 2 es U1 más 3 es U2, os lo recuerdo. Entonces, para escribir el vector W en la base B, vamos a empezar por ahí, V en base B. La base B es la que está formada por los vectores V1 y V2, pues puedo hacer todo el tinglao, pero realmente, si sois un poco listos y os dais cuenta que el vector V, 2, 3, es en realidad el vector V sub 2, que forma parte de la base B, mirad el enunciado, pues, y como me lo piden en la base B, pues es obvio que V2 es 0 veces V1 más una vez V2. Ya tengo el vector V2, es decir, el W, escrito en la base B, de la que forma parte. Así que es tan fácil como 0, 1 en la base B. Vamos a escribirlo, perdón, en la base B', en la base B', no en la base V1, V2, en la base B'. Para escribir W en la base B es la que está formada por U1 y U2. ¿Vale? Entonces, aquí ya no puedo hacer el truco de antes, porque no es un vector de la base B. Entonces, lo que tengo que tener claro es que me voy a mover de la base canónica a la base B, ¿vale? Que es en la que me piden que encuentre las coordenadas, voy a ponerlo así, V sub E, del vector V en la canónica, que son las que tengo, y las quiero en la base B. Y para eso lo que necesito es la matriz que me lleva de E a B y multiplicarlo por las coordenadas del vector W en la base de partida, es decir, en E. Y ahora a ver si tengo esta matriz. La matriz PEB tiene por columna los vectores de la canónica escritos en la base B, que no tengo. Pero fijaros que sí que tengo los vectores de la base B, el U1 y U2, escritos en la canónica, que me los dan en el enunciado. Así que puedo calcular esta, la que necesito, como la inversa de PBE, porque esta, si la tengo, una vez que calcule su inversa, tengo la que necesito. PBE tiene por columnas, repito, los vectores de la base B, que es el U1, que tenía por coordenadas 1, 2, y el U2, que tenía por coordenadas 4, 3. Esta es PBE. Si calculo su inversa, ya tengo PEB, la que necesito. Y ahora solo me queda multiplicar por VE, 2, 3, ¿vale? Si calculáis la inversa, os dará menos 3 quintos, 2 quintos, 4 quintos y menos 1 quinto. Esta sería nuestra PEB. Y al multiplicarlo por 2, 3, nos sale 4 quintos, no, perdón, 6 quintos y 1 quinto. ¿Vale? Así que el vector W de coordenadas 2, 3 en la canónica se escribe 6 quintos, 1 quinto en la base B. Y se escribe, vamos a ponerlo todo, y se escribe 0, 1 en la base B', ¿vale? Pero es el mismo vector. Bueno, pues
Apartado B. En el apartado B me dan el vector x igual a 1 menos 2u2 y me piden sus coordenadas en B'. Me dan el vector x igual a u1 menos 2u2, es decir, me dan sus coordenadas 1 menos 2 en la base formada por u1, u2, que es la base B. Así que me están dando x escrito en la base B y me piden sus coordenadas en la base B'. Así que tengo que pasar de B a B'. Voy a necesitar la matriz P, B, B', que no tengo, porque sus columnas son los vectores de la base B, los us1, us2, escritos en la base B', es decir, escritos como combinación lineal de V1 y V2. Bueno, pues lo resuelvo como si lo supiéramos y luego ya el problema que nos va a aparecer pues lo resolvemos porque tenemos los elementos suficientes para hacerlo. Entonces, aquí yo tengo las coordenadas del vector x en la base B, que es 1 y menos 2. Y quiero sus coordenadas en la base B', que son el producto de P, B, B' por las coordenadas antiguas de x en B, ¿vale? Estas las tengo y lo único que no tengo es esto. Como B y B', las dos bases que me dan el enunciado, están escritas a su vez en la base canónica, pues puedo aplicar el truco que veíamos en la clase anterior, ¿vale? Os decía, en lugar de ir de B a B' directamente, vamos a hacer una paradita en la canónica, ¿vale? Y resultaba que la matriz que me lleva de B a B' es la que me lleva de E a B multiplicado, perdón, de E a B' multiplicado por la que me lleva de B a E, ¿vale? El producto de las intermedias en sentido inverso. Esta la tengo, porque son los vectores de la base B escritos en la canónica que me los dan en el enunciado. Y esta no la tengo. Pero sí que tengo PB'E, los vectores V1, V2 en la canónica. Calculo su inversa y esa es la que necesito, ¿vale? Entonces, P, B'E menos 1 por PBE es lo que me da esta matriz. Entonces, vamos a ver. Lo sigo calculando y ya está. Tendríamos PB'E sería los vectores de la base B', o sea, los V1, V2, escritos en la canónica, que andarán por aquí. V1, V2, menos 1, 1 y 2, 3. Menos 1, 1 y 2, 3. Hay que calcular su inversa. Y PBE son los vectores de la base B, us1, us2, escritos directamente en la canónica, que son 1, 2 y 4, 3. 1, 2 y 4, 3, ¿vale? Entonces, al multiplicar esta matriz, estas dos matrices, pues me salen 3, la inversa es 3 quintos menos 3 quintos, 2 quintos, 4 quintos, menos 1 quinto, por 1, 2, 4, 3, y esto nos da PB', 5 menos 5, 6 menos 7, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí,
Y al sustituir aquí, ¿vale? Le vengo aquí, P, B, B' por XB, es decir, 5 menos 5, 6 menos 7, por XB, que era 1 menos 2, da como resultado menos 7, 9. Es decir, que, X en la base B, 1 menos 2, en la base B se escribe ahora como menos 7, 9 en la base B', ¿vale? X es menos una vez U sub 1 menos 2 veces U sub 2 y es también menos 7V1 más 9V sub 2. Vale, debería... Esta es PB, B'. Voy a marcarla aquí, un momento. ¿Vale? Para tenerla identificado. Voy a ir identificando las matrices que vamos calculando. Vale, esta también. La hemos calculado porque luego nos harán falta. Así que hemos calculado la PB y ahora hemos calculado la PB, B'. ¿Vale? Voy a repasar esto un momento. B' por PB, PB', vale, está bien, B', creo que está bien, B'E, que son los V1, menos 1, 1 y 2, 3, ¿sí? ¿Vale? Inversa, que es lo que hemos hecho ahí, y luego por la PB, que son U sub 1 y U sub 2, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Vale, entonces repasarlo de todas maneras, por si acaso me hubiera equivocado, pero vamos, el planteamiento yo creo que está bien. Bueno, apartado C. En el apartado C me dan el vector menos 2, 1 en la base B' y me piden sus coordenadas en B y en E, o sea, en las otras dos. Y menos 2, 1 en la base... Bueno, la verdad que lo tengo aquí, no necesito ir. Menos 2, 1 en la base B' y me piden sus coordenadas en B y en la base canónica, ¿vale? Entonces, para pasar, vamos a hallar primero sus coordenadas en la base B. Pues tengo que cambiarme de la base B' en la que me dan sus coordenadas a la base B. El vector I de coordenadas en la base B' tiene menos 2, 1. Y ahora lo quiero en la base B. Y para hallarla necesito la matriz PB' por las coordenadas en la base antigua, que son menos 2, 1. ¿Vale? Entonces, tengo la matriz PB', cuyas columnas son los vectores V1, V2, puestos como combinación lineal de los U sub 1, U sub 2. No. Pero fijaros que por aquí tengo ya hallada la matriz PB'. Y como esta es su inversa, puedo servirme de eso
para calcularlo. Entonces, P, B, B' es 5, 6, menos 5, menos 7. Habrá que calcular su inversa y luego multiplicarlo por menos 2 y 1. Cuando lo calculéis, la inversa os saldrá 7 quintos, 6 quintos, menos 3 quintos y 1 quinto. Esta será ya P, B', B. Hay que multiplicarlo por menos 2, 1. Y al multiplicarlo, pues os saldrá menos 8 quintos, 7 quintos, ¿vale? Ya las hemos hallado, ¿vale? Entonces, voy a marcar esto. ¿Vale? Que la hemos hallado también. Y ahora voy a calcularlo, las coordenadas del vector y, que me lo dan en la base B'. Bueno, ahora ya también lo tengo, ¿vale? En la base B, así que puedo partir de cualquiera de ellas. Pero me lo dan en la base B', pues voy a hacerlo así. Y lo quiero calcular en la base canónica. ¿Vale? Pues podemos hacer el planteamiento de antes. Aquí tengo I en B', menos 2, 1. Y lo quiero en la canónica. Y para eso necesito la matriz P, B', E. Que esta sí la tengo. ¿Vale? La recordamos. P, B', E, los vectores de la base B', o sea, los V1, V2, escritos en la canónica. Y esos eran 4, 3, perdón, B', V1, menos 1, menos 1, y 2, 3, ¿vale? El V1 y el V2, y ahora esto multiplicarlo por menos 2 y 1. Bueno, lo que dé esto, y esto da, pues, 4, 1. Vale, más fácil hubiera sido si directamente me lo hubieseis hecho así, si os dais cuenta. Como el vector I es en realidad menos 2, 1 en la base B', es decir, es menos 2V1 más V2. Si sustituís directamente, como tenéis el vector V1 en la canónica, menos 1, 1, más el V2 en la canónica, que es el 2, 3, pues directamente os sale el vector I en la canónica, ¿vale? Que es el 4, 1. No necesitabais hacer la ecuación matricial que he hecho yo, pero bueno, era para que lo veáis de las dos formas, ¿vale? En la canónica, así. O sencillamente no ponemos nada y eso quiere decir que está en la canónica. Y por último, se nos pide escribir la matriz PBB' y PB', ¿vale? Vamos a escribirlas, las tenemos calculadas de antes, PBB' y PB'. Tenemos más cerca esta, PB'B, PB'B
esta de aquí, 7 quintos, 6 quintos, menos 3 quintos, 1 quinto. Y la B', que es su inversa, andaba por aquí, 5, 6, menos 5, menos 7. 5, 6, menos 5, menos 7. ¿Vale? Ya nos hemos escrito. Y nos pedían también coordenadas del vector v2 en la base B. ¿Vale? v2 forma parte de la base B'. Y en la base B es como combinación lineal de u1 y u2. Entonces os recuerdo que las columnas de la matriz P'(B') tiene por columnas, esta matriz, los vectores de la base B' escritos en la base B. Así que esto de aquí es en realidad el vector v1 escrito como combinación lineal de u1 y u2. Y esto de aquí es el vector v2 escrito como combinación lineal de u1 y u2. Vamos, v1 es menos 7 quintos menos 3 quintos en la base B, y v2 es 6 quintos, 1 quinto, 6 quintos u1 más 1 quinto u2, es decir, en la base B. P', que es la inversa de la matriz anterior, tiene por columna los vectores de la base B, o sea, los u1, u2, escritos en la base B'. Así que este de aquí es en realidad el vector u1 como combinación lineal de v1 y v2. Es decir, el u1 es en realidad el 5 menos 5 en la base B'. Y esta segunda columna es el vector u2 escrito en la base B', la base de llegada. Vale, bueno, pues lo que nos pedía eran las coordenadas de v2 en B, es decir, esto, y las coordenadas de u1 en B', es decir, ese de ahí. En fin, espero que con esto pues nos ayude a manejaros con todo esto, que en el fondo pues es como bastante mecánico al final, una vez que se ha entendido mínimamente. Y este ejercicio yo creo que sí que os puede dar esa oportunidad. Espero no haberme equivocado en ningún cálculo, repasarlo. Si veis que me he equivocado en alguna cosa, pues me lo decís.